Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y a cualquier hora en la que entren a ver la grabación de este espacio. Me llamo Omar Lugo, soy director del portal de noticias de Venezuela, El Estímulo, y corresponsal en Caracas del portal español VOYEC. Tengo el gusto de presentarles hoy en nuestro espacio de entrevistas a Ricardo Cusano. Él es presidente de Fedecámaras, que es el principal gremio del sector privado en Venezuela. Agrupa la industria, los servicios, el comercio, la agricultura. Es un joven empresario, emprendedor, abogado. Estamos en Caracas desde la sede de Fedecámaras. Muchas gracias, señor Cusano, por atender esta invitación. Saludos. No, gracias a ustedes y sobre todo por la oportunidad de expresar, contar, narrar un poco desde la visión empresarial la Venezuela que vivimos, ¿no? ¿Cuál sería, desde su punto de vista y considerando la información disponible a la fecha, hoy, cuando estamos grabando esto, es 2 de octubre, en la mañana, está lloviendo muchísimo, por cierto, ¿cuál sería el escenario más probable, según lo que han ustedes podido documentar en estos estudios con sus asesores, opiniones de los empresarios de los diferentes sectores sobre la economía venezolana en los próximos meses? Mira, Omar, sin duda es un escenario poco alentador, porque para el 2020 se espera una contracción aún más de la economía, de un 32% con relación al 2019, pero en un acumulado de 7 años esto llega a más del 80%. O sea, esto nos pone una economía que trabajaba sobre el orden de los 320 mil millones de dólares al año. Ahí pueden haber algunas diferencias en términos de cuánto se calculaba el cambio en el momento, en el 2013, pero en todo caso, 320 mil millones al año a hoy una economía de 40 mil millones al año. O sea, es una economía bastante deteriorada. Hoy con capacidades empresariales sobredimensionadas para el tamaño que existe, sin duda alguna, con la pérdida de 60% de las empresas. Y las que están trabajan a 30% de su capacidad. Porque el mayor drama que hay en Venezuela, Omar, en esta cifra, que podemos decir que 2020 puede estar alrededor de los 4.000% de inflación, donde tú tienes una contracción de 56% de las remesas en el 2020 con relación al 2019, que formaron parte del 12% de los ingresos en divisa del país. El mayor drama en cada cifra, Omar, está en un drama social, en un drama humano, porque al final todo se correlaciona con el poder de compra del ciudadano, la condición de consumidor del ciudadano está totalmente, digamos, despauperada. ¿Y cómo hace la gente, cómo hacen las personas para comer, para vivir en Venezuela, para satisfacer las necesidades básicas? Y el salario formal, que entiendo no lo paga el sector privado de esa forma, pero sobre todo el sector público, que es muy grande, no llega a $2 por mes. Sí, bueno, sin duda alguna, cuando tú ves cifras donde, por ejemplo, en el sector público el promedio de trabajo es de 2.5 días a la semana, más allá del marco de la pandemia, en líneas generales, antes de la pandemia, porque la gente buscaba emprender, hacer comercio para poder, digamos, equiparar un poco sus ingresos con relación a sus necesidades. Hoy, sin duda alguna, por eso el control político sobre la base de bonos bueno, es una importante realidad en Venezuela. Por eso las remesas también buscaban bueno, satisfacer también las necesidades de los venezolanos a lo interno, visto los 5 millones de personas afuera. La pérdida de patrimonio, porque no es solo, aquí hay muchos ciudadanos que tuvieron la oportunidad de ahorrar en el pasado y hoy sencillamente están viviendo de una autorremesa, pero esa autorremesa es finita, ¿no? Cuando los ahorros se acaban afuera. Sí. Entonces es una condición bastante precaria en casi todo el abanico de la población. Y digo casi todo porque es una población, lamentablemente, que estamos casi al 80% de la población en medio, o sea, está entre los rangos de pobreza, según las últimas cifras del ENCOVI, ¿no? Entonces, donde tú tienes indicadores de seguridad alimentaria, donde los 4 indicadores hay disponibilidad, o sea, hay capacidad de producción, hay disponibilidad, pero no hay acceso, volvemos a lo mismo por el tema de ingresos, hay estabilidad de la distribución, y hay hasta posibilidades, porque hoy tú ves los anaqueles, dependiendo de los productos, no, desde celulares hasta una mantequilla. Hay una serie digamos, hay
posibilidad de elegir entre distintas marcas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, el verdadero drama es el drama del consumo y ese no es fácil recuperarlo si no se recupera con políticas macroeconómicas dirigidas a la reactivación de la micro. Porque siempre aquí hablamos, Venezuela se va a mejorar cuando se reactiva el petróleo, que no, sí, pero la micro es la que te genera esa correlación y esa facilidad de generación de empleo y de ingresos a la familia, ¿no? Para un público, perdón, un público fuera de Venezuela, debe en las principales universidades más prestigiosas, serias, y habla pues de las condiciones de pobreza extrema en la que hay muchos venezolanos. Otros datos revelan la desnutrición creciente. Pero es paradójico cómo en Venezuela es posible conseguir champaña de la más cara del mundo, productos traídos directamente de Estados Unidos, de Europa, puedes los electrónicos del último lanzamiento, hay unas nuevas tiendas de lujo, un mercado de lujo creciente, importan camionetas, Instagram se ha convertido en una especie de centro comercial virtual donde uno ve todas estas cosas. ¿Cómo explicar estas paradojas? Este país se ha vuelto un extremo de punta a punta, es decir, hay una minoría muy pequeña con capacidad de consumo y una vasta mayoría que solo está sobreviviendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo explicaría? Mira, Omar, el año pasado, en 2019, ocurrió un fenómeno sobre la base de una destrucción gerencial, una visión destructiva en la opción de los servicios públicos, que fue el gran apagón, ¿no? Ese gran apagón hizo evidente algo que ya venía sucediendo, que era el uso de distintas monedas, de divisas, no solo dólares, a lo largo y ancho del país, en los 4 puntos cardinales. Tú veías cómo llegaron hasta alcaldías a aspirar a cobrar en pesos con un descuento si pagabas los impuestos en pesos. En el sur del país había el real digamos, que tenía una importante intercambio en esa moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo la zona geográfica. Ese apagón hizo que ese uso de divisas se hizo público, ya tenía un par de años, digamos, una economía subterránea, y que hiciera que quienes ostentan y detentan los símbolos del poder aceptaran esa realidad y no solo la permitieron de carácter legal, porque antes era ilegal, sino que además equipararon el dólar, el famoso dólar paralelo, el dólar del mercado, que lo llamaban dólar criminal, equipararon el dólar oficial a ese dólar, ¿no? Y eso hizo, conjuntamente con las remesas en el 2019, que las remesas empezaran a ser transfronterizas, es decir, que ingresaran directamente a Venezuela por la vía de los canales formales y tradicionales, o entre una operación entre dos ciudadanos, entre dos cuentas en el exterior, contra dos cuentas en bolívares aquí, que hacían algo paralelo, pero no se ingresaban al sector. Esa realidad, conjuntamente con unas políticas de permitir el ingreso de productos, como tú lo dijiste, desde champaña hasta X productos, vehículos, con más facilidad, en algunos casos ni siquiera con una competencia desleal desde las políticas públicas, porque no tienen que cumplir reglas sanitarias. Ves unos paquetes, tú dices que es pasta o dices que es arroz, porque ves lo que está dentro, pero está todo escrito en un idioma que es incapaz de leer si no estudiaste turco o árabe, ¿no? Entonces, ese fenómeno se empieza a dar y la gente empieza a cobrar en divisas, el plomero, entonces hay un poco más de acceso. Pero eso es una realidad, Omar, esos famosos bodegones, esa champaña, esos zapatos costosos, es una realidad para una pequeña población. O sea, eso no, lo que es escandaloso. Es como que aquí hoy, bueno, tú estás vestido de oscuro, yo estoy vestido con una camisa normal, con un saco azul, y aquí conectemos a otra persona con un saco rojo y no sé, una corbata amarilla y una flor verde aquí. Es uno entre 3 que estamos conectados, es decir, un 25% de la población nada más de este Zoom, correcto. Lo que es escandaloso, no es para toda la población. Ahora bien, eso no es menospreciable en términos de generación de empleo, de generación de competitividad, pero si no está reglamentado para que sea estable en el tiempo, para que además no compita contra lo que podamos hacer en Venezuela, esos son sencillamente, bueno, burbujas en medio de un drama nación, ¿no? Pero ese es todo un punto a tomar en cuenta porque ese auge de las importaciones que ha vivido Venezuela en los 2 últimos años se ha basado en una reducción enorme de los aranceles de importación de todos los productos, cosa que en cualquier país americano o europeo hubiera provocado grandes discusiones y
debates del sector empresarial, por medidas de proteccionismo, de preservación de los espacios comerciales, de los mercados internos, por el incentivo necesario a la industria local, aquí se pasó olímpicamente por encima. Y entonces se compite deslealmente con estos productos importados, mientras la industria local está hundida. Esto es ¿cómo lo podría superar un sector industrial que está afectado también por tantas limitaciones en servicios, financiamiento e infraestructura? Mira, Omar, esto primero hay que quizás hacer en un par de segundos un histórico de por qué se da eso en los últimos 2 años. Se da porque los 20 años, los 19 años anteriores de visiones de políticas públicas se fundamentaron en dos boom petroleros importantísimos que en detrimento de la industria nacional, en detrimento de la producción nacional, favorecieron la importación de productos, ¿correcto? En el momento en que, bueno, te consigues en un estado que deterioró la gallinita de los huevos de oro, la empresa más importante, la más importante del mundo, ícono de petróleo como lo es PDVSA, y tenías deteriorado el aparato productivo local, además, importantísimo, Omar, no podemos olvidar que no es solo la pérdida de las empresas, quizás el rezago tecnológico, la pérdida de capacidades profesionales, digamos, de talento humano. Hay que también, no podemos menospreciar el deterioro de los servicios públicos. Venezuela tiene varios años en el interior del país, digamos, fuera de Caracas, donde padecen 10, 12 horas de falta de electricidad en zonas importantísimas. Bueno, todas las zonas son importantes, pero digamos, el estado Zulia en términos petroleros es vital, el estado Nueva Esparta en términos de comercio y turismo, lo mismo. El estado Bolívar, donde está nuestra principal represa generadora hidroeléctrica, y no hay necesidad. O sea, todas estas dimensiones estructurales problemas estructurales que se han venido profundizando, más los 19 años de políticas públicas contra la producción nacional. Entonces, ¿cómo se recupera todo esto? Bueno, primero enseñando qué país queremos entre todos. Es decir, volvemos al modelo petrolero rentista con el papá Estado controlador, una oportunidad de apalancamiento del crecimiento de la economía para la diversificación de la misma y el redimensionamiento de un Estado que sea promotor, generador de incentivos, por supuesto, un diseñador de marcos legales que permitan, bueno, la sana competitividad, el sano desarrollo, o queremos seguir teniendo un Estado que sea controlador, vendedor de empanadas, de aerolíneas, de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tienes que tener es un gran acuerdo nacional de visión país, de perspectiva país, por cierto, con un carácter inclusivo importantísimo, porque el pacto de punto fijo, que fue, digamos, el acuerdo político social que generó la democracia en el año 58 en Venezuela, ahí hay unos que se sintieron excluidos, y qué casualidad que 40 años después, esos que se sintieron excluidos, vaya usted a estudiar, tenemos que estudiar si fue verdad o mentira que los excluyeron, pero en todo caso, comunistas y militares en una sola persona llegaron al poder. Entonces, si queremos verdaderamente reactivar la producción nacional, colocar a Venezuela, Omar, los Países Bajos, Holanda, en el año 2018 exportó 110 mil millones de producto agrícola pecuario terminado, más que Italia, España y Portugal juntos. Tiene el 5% de nuestro territorio, ciclos de sol y cosas muy específicas en términos de la agricultura y la ganadería son muchísimo mejores en Venezuela. Venezuela con un cambio de pensamiento, de innovación, de sistema. Nosotros somos en 3 años autosuficientes en muchísimos sectores y en 5 podemos estar exportando 220 mil millones de dólares de producto terminado. Eso más petróleo, nosotros en 5 o 10 años nos convertimos en una, pero ¿cómo lo hacemos? En una realidad totalmente de progreso y bienestar, además de carácter transversal, no para un hito, no, para toda la sociedad. ¿Cómo se logra eso? Con acuerdos políticos inclusivos, donde la justicia se use, la justicia exista, no para mancillar, dejar al ciudadano, pero tampoco para la venganza. Entonces, el problema venezolano de cómo rescatar la industria pasa por algo mucho más complejo que es la nación, ¿no? Sí, lo que has enumerado es el potencial de este país. Me recuerda una frase que suelen usar mucho en Brasil, que dice, Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Algo así ocurre con Venezuela, un país del futuro siempre lo está porque con la no se diferencia, concretan esas cosas. con la diferencia que Brasil vive en el presente y nosotros hemos retrocedido
aproximadamente un siglo. Hoy los ingresos del país, hoy la producción petrolera del país, hoy la calidad de vida, ni siquiera la calidad de vida, está por debajo de 1930 en términos de tiempo. Entonces, la diferencia de Brasil con nosotros es esa, ¿no? Toda la capacidad financiera en Venezuela, de la banca pública y privada, no llega a 150 millones de dólares. Eso es, para que tengamos una idea, eso es la capacidad financiera de una sucursal de un banco en la Gran Vía en Madrid o en el sur de la Florida. De una sola agencia. 150 millones de dólares la cartera de crédito, quiere decir, todo el sistema financiero venezolano, ¿no? Correcto. Eso es patético y difícil de entender afuera de Venezuela. ¿Cómo funciona un país sin el crédito? El crédito es una de las grandes invenciones de la humanidad después de la rueda. Esa posibilidad de tú conseguir dinero prestado, es una exageración lo de la rueda, pero bueno, también quise decir lo importante que es una economía. Pero ¿cómo puede funcionar si una empresa no consigue crédito para líneas de producción, un comercio para reponer inventarios, un consumidor para comprar? La gente fuera no podría entender las tarjetas de crédito. Se puede financiar esto, que ayuda a mucha gente a comer, por cierto. Se financiaban los mercados, las compras de comer. ¿Cómo funciona el sector industrial en Venezuela en este caso y la economía en general sin crédito? No, es imposible. Pregúntale a un empresario del campo cómo hace para proyectar comprar fertilizantes, la semilla, arar la tierra, el mantenimiento del tractor, etcétera, 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 para sembrar y luego de X cantidad de tiempo cosechar en todo ese espacio de tiempo entre una y otro, tiene que estar dando, ya sabemos, después entonces esperar que te paguen sin crédito. Es sencillamente inviable. Entonces, sin crédito, el sistema productivo, bueno, se ve severamente afectado. Posiblemente sea de las principales necesidades que tiene el sistema productivo. Y a eso súmale la pérdida de consumo del ciudadano, que en una economía, bueno, pudiese tener un momento complicado en el crédito, pero si hay capacidad de consumo, bueno, el flujo de caja te permite activar, etcétera. Pero aquí tampoco lo tiene. Y después vayámonos a la condición humana. Mira, Omar, yo soy un par de años menor que tú. Yo tengo 44 años, ¿ok? Nunca he votado sin el... par de años. No, viste que lo que pasa es que una vez trabajé en un mundo diplomático y aprendí a... yo nunca he votado sin el chavismo presente, ¿ok? Como opción política. Yo no he tenido la oportunidad de comprar, más allá del momento de las distorsiones que había de ese Estado que subsidiaba todo, o sea, ir a un concesionario a comprar un vehículo financiado, ir a un desarrollo a comprarte un apartamento. Los jóvenes que hoy tienen 25 años recién graduados no tienen esas posibilidades. Entonces, no es solo el sistema productivo, es la movilidad social, es el crecimiento de la ciudadanía en torno a sus capacidades, a sus ambiciones, con las herramientas del crédito. O sea, es inviable tener una nación de éxito, entendido nación, por cierto, la suma de sus ciudadanos, no Estado ni gobierno. Es imposible tener un ciudadano de éxito sin un entorno donde el crédito forme parte de sus herramientas de riesgo, por decirlo de alguna forma. Y que le dé oportunidades. Hace poco comentabas la necesidad de un pacto social, un pacto político. Eso me lleva a recordar que según todos los análisis coincidentes, la única manera de enfrentar toda esta crisis económica endémica que hemos visitado en esta conversación sería con un cambio de régimen político. Pero ¿qué posibilidades reales hay de un cambio de régimen político en Venezuela? O si es más posible un cambio dentro del régimen político existente. ¿Cómo lo ven ustedes? O en este caso, si puede ser a nivel personal y no gremial, esta opinión libre de un venezolano. Fíjate, Omar, esta respuesta va a generar los comentarios clásicos de los extremismos en las redes, ¿no? Sí, la esperanza que tenemos como institución es que Venezuela pueda dar un giro de 180 años
hacia un país de confianza, hacia un país de pleno respeto de los preceptos constitucionales tan básicos como el derecho a la vida, a la salud, educación, alimentación, propiedad privada, libre iniciativa, derecho a elegir, ¿no? Pareciera que la conducta de quienes han ostentado los símbolos del poder los últimos 20 años no está abocada a dar esa posibilidad de cambio 180 grados. Y además, en un país con el drama social que ya hemos narrado, la gente tiene menos tiempo, voluntad de pensar en cambio cuando tiene que pensar a ver cómo levanta algo de ingresos para ver si puede comer en la noche él y su familia, ¿no? Obviamente, los actores que actualmente están digamos, que contestan el teléfono en los espacios públicos, son actores que no generan la credibilidad ni nacional ni internacional. Son actores que pueden tener capacidad de maniobra para cosas puntuales, pero no para un gran redimensionamiento de la República, ¿correcto? Ahora bien, no es menos cierto que tienen arraigado el poder, tienen arraigado estructuras que le permiten soportarse, pero también no es menos cierto que este es un país que se hace inviable para todos los ciudadanos, o sea, no solo para nosotros, los que no tenemos una visión política afecta al gobierno, también para ellos mismos. Entonces, por eso te reitero, el cambio efectivamente es un cambio de visión de Estado, de visión de persona. El tema está en cómo es ese cambio de persona. Es un cambio a lo interno, si es un cambio, cuando digo a lo interno, hablo de interno del movimiento político, no estoy hablando de fuera de las fronteras venezolanas, ¿no? Si es un cambio de personas en el mismo movimiento político, si es un cambio de otras personas, sea como sea, lo tienes que lograr de dos formas para que sea sustentable en el tiempo. Con un acuerdo político integral, ¿correcto? Y o con unas elecciones. Pero para que las elecciones se da, tienen que pasar indefectiblemente por el primero. Entonces, porque cualquier otra forma de cambio, lo que te puede generar es una gran inestabilidad, porque el 85%, según las últimas cifras de encuestas, te dicen que quieren un cambio de país. El país, Omar, la sociedad venezolana ya no está polarizada entre chavistas y no chavistas. La sociedad venezolana hoy lo que tiene son unos extremistas, chavistas y no chavistas, que son la minoría, y una mayoría silente, donde hacen vida desde comunistas hasta el más liberal, que dice, señores, este país así no camina. Este país así, sin libertades plenas en lo político, económico y social, no nos lleva a ningún buen puerto, a ningún buen fin, más allá de que los países no tienen ni fondo ni fin, ¿no? Entonces, la respuesta es, por supuesto, el cambio de personas en términos de pensamiento y de visión es importante, pero cómo se llega a él y cómo se convierte en sustentable y sobre todo, Omar, cómo es inclusivo, donde la mayor cantidad de personas se sienta abrazada de la esperanza de un nuevo sistema, donde la justicia sea transversal para todos y donde, por supuesto, no existan excluidos para que luego entonces no aspiren la venganza, ¿no? Estas elecciones del 6 de diciembre que está llevando a cabo el chavismo y que han sido objetadas internacionalmente y localmente, hay que recordar que los partidos políticos tradicionales no pueden participar legalmente por las limitaciones que le ha puesto el propio gobierno. ¿Serían una oportunidad de aclarar este panorama a esas elecciones? Todo lo contrario. Si se hicieran en el marco de unas condiciones, digamos, óptimas, o al menos subóptimas, pero por lo menos en un marco de transparencia, sin duda alguna que podría ser una esperanza de construcción de soluciones, porque los poderes legislativos en el mundo son las herramientas naturales y los espacios naturales de discusión política, de consenso, de acuerdos, de hacer política de altura. Se hacen en las asambleas del mundo, ¿correcto? Y ahí, obviamente, eso no se ha dado en los últimos años por distintas razones. Por haber abandonado el espacio, entonces el abstencionismo hizo que entre el 2005 y el 2010 se diseñara un país en torno a favor, en términos de marco legal, a favor y en torno de una visión política que, por cierto, una visión y modelo político que no ha tenido éxito en la historia. Tú tienes una biblioteca, una amplia biblioteca, sé que eres muy buen lector, yo te invito a que busques dónde ha tenido esa visión izquierdosa a ultranza de controles éxito.
seguramente lo vas a conseguir en la sección de libros de Guerra de la Galaxia y cosas por el estilo, ¿no? De películas de fantasía. Entonces, estas elecciones no le sirven a nadie en esas condiciones. ¿Por qué? Porque no dan la oportunidad de verdaderamente elegir y sobre todo de ser elegidos. Por ejemplo, Venezuela ha tenido la judicialización de los partidos políticos. Entonces tú dices, ¿le gustaría, por ejemplo, al partido del gobierno que el Tribunal Supremo le entregara el partido del gobierno a un tercero, por ejemplo? No. Entonces, bueno, si se devolvieran los partidos, si se le permitiera a los actores políticos competir en buena lid, obviamente ahí pudiese haber una oportunidad, un espacio de soluciones, por lo menos de ir paso a paso, soluciones que después terminen en un cambio estructural, digamos, a favor de toda la nación y no de una parcialidad política sin importar si es de izquierda o de derecha. Pero mientras ocurren esos cambios, parece que la propia parcialidad política que está en el poder está moviendo sus fichas. Por estos días está sonando en Venezuela una ley antibloqueo que fue aprobada por la Asamblea Constituyente, que hay que recordarle a nuestra audiencia en el exterior, sobre todo, que fue creada por Maduro en 2017 para sustituir los poderes del Parlamento opositor. Bueno, esta Asamblea ha emitido un proyecto de ley constitucional, como llaman ellos, y básicamente abre inclusive la posibilidad de devolver propiedades expropiadas o confiscadas, más bien, porque aquí no hubo nunca expropiación, sino confiscaciones, no prácticos, reales, ¿no? Bueno, usted como abogado puede explicarlo mejor. Pero y también supuestamente amparará la inversión privada y dejará espacios para dirimir diferencias internacionalmente. En fin, son señales que emite el chavismo a respetar la propiedad privada o algo parecido a lo que se hizo en China. Mira, Mar, quizás cerraste la pregunta con el mejor ejemplo, ¿no? Los ciudadanos en Venezuela no queremos ser China, Zimbabue y muchísimo menos Cuba o Somalia, ¿no? Nosotros tampoco queremos igualarnos a algún país europeo o a Estados Unidos. Nosotros queremos construir nuestra propia democracia de plenos valores y con las características muy venezolanas, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente, que primero fue creada en unas condiciones que le generó una profunda falta de legitimidad, ¿no? Y así se reconoce a lo interno y a lo externo de nuestro territorio. Primero, si nos vamos a la esencia del por qué se creó o por qué se constituyó unas elecciones, más allá de su legitimidad o no, era para una propuesta de modificación de la Constitución. Y terminó legislando a favor de una parcialidad política para desplazar y suplantar un parlamento electo en el 2015 que tenía mayoritariamente diputados de oposición. O sea, obviamente, tú te lees esa ley, yo me la he leído, la verdad es que la narrativa es muy buena, ¿no? Sin duda alguna que la narrativa de la izquierda siempre históricamente ha sido muy buena y por eso quizás se ha penetrado mucho las instancias educativas en nuestro país, ¿no? Porque han tenido la paciencia y la narrativa para hacerlo. Pero obviamente evoca el nacionalismo, pero vamos a partir del punto que nace de una instancia que no está reconocida y que no debería ser para eso, no tiene la característica de legitimidad. Pero segundo, es muy bueno. A ver, como principio de entrada, es muy bueno que le devuelvan a quienes fueron expoliados de sus propiedades, que le devuelvan sus tierras, sus empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero, ¿en qué condiciones se las devuelven? Segundo, ¿con qué garantías jurídicas se las devuelven? Si se sustenta en una ley que tiene estas falencias en términos jurídicos y de legitimidad, pero además en una posición, en una visión política que sabemos cómo es volátil aquí. Lo que fue hoy es legal y mañana no sabemos cómo sí. Se levantan los actores políticos, legisladores y todas las funciones que ejercen en pocas personas, ¿no? Entonces, el concepto es positivo. Y después, entonces, cómo tú recurres al crédito, porque te entregan una empresa que la destruyeron y le tienes que meter dinero, la tienes que invertir, la tienes que adecuar, la tienes que modernizar. ¿De dónde sacas el crédito? Si Venezuela tiene lo que dijimos. Y la confianza y la credibilidad internacional está disminuida.
y después tienes un marco sancionatorio de restricciones externas, que si bien es cierto, están a unas generales y unas individuales que no afectan al sector privado, tienes un sobrecumplimiento, un overcompliance digamos, de las funciones, La sanción. sí, de las sanciones, que a todos los venezolanos nos ven un poco como se veían a los musulmanes el 12 de septiembre del 2001. Todos son malos, no. Fueron dos que estrellaron un avión y el resto es gente decente como puede serlo cualquier venezolano. Entonces, tiene facetas en la visión de esa ley. Una, de dónde emana, su legitimidad, su razón de ser, el porqué de las sanciones. Porque ellos se vende un antibloqueo como consecuencia de las sanciones. Pero las sanciones tienen consecuencias de una conducta de 20 años, ¿correcto? Entonces, sí, hay que cambiar la conducta. Pero además también afuera hay que entender que las restricciones externas está demostrado en la historia que no cambian gobierno, pueden servir para una presión temporal, pero luego se convierten en un fin en sí mismo. Y en ese fin en sí mismo lo que termina padeciendo es que en la lucha de los elefantes, la grama es la que sufre. ¿Y esa grama quién es, Omar? Esa grama es la sociedad de a pie, el empresario, el deportista, el trabajador, el emprendedor, etcétera, 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 el pensionado, ¿no? El venezolano común en general está sufriendo por esto, pero como hay una hegemonía comunicacional del gobierno, está imponiendo la tesis de que todo lo que estamos viviendo se debe a las sanciones contra la cúpula del chavismo, contra PDVSA y contra la República, que tampoco se puede financiar. Cuando en realidad, pues como hemos descrito, son años. Pero en definitiva, ¿habría algún sector empresarial, privado en general, de Venezuela, dispuesto a trabajar bajo estas condiciones con el chavismo y aprovechar los espacios, entendiendo que el dinero y el capital no tiene corazón? Ahí te enfrentas a la gran encrucijada. Primero, el bullying de las redes, de aceptar o no. Y sobre todo te enfrentas también a la gran encrucijada moral de primero si algún empresario asume una gestión o reasume la gestión de una propiedad de este tipo, de un centro de producción, sea cual sea, que se apropiaron tierras, hoteles, fábricas, etcétera, etcétera, distintas, hasta centros comerciales se apropiaron en Caracas, ¿no? Entonces, primero está la voluntad del empresario. Segundo, la capacidad cierta y real de reactivarla. Y después te enfrentas al dilema existencial de, bueno, si no lo asumes tú, que conoces el negocio, que tienes la experticia, que tienes la voluntad, que tienes el sentimiento, lo va a asumir uno que lo único que tiene es una conexión con el liderazgo político que asigna a dedo. Entonces, se lo entregan a alguien que no tiene la experticia, que posiblemente no va a hacer bien el trabajo, y después, entonces, bueno, que es... Una cosa es la utilidad y otra cosa es la popularidad en términos de la decisión. Es muy personal, Omar. Claro, yo sí creo, yo estoy convencido que aquí hay muchísimos empresarios que quisieran recuperar sus propiedades, que posiblemente lo van a aceptar, otros que van a arriesgar su trayectoria, su nombre X, con tal de poder reactivar esas empresas y serle útil al país antes de que llegue alguien bueno, que lo único que tiene es amistades en el gobierno, pero sin duda alguna esto va a generar muchísima polémica, bueno, porque Venezuela está, como habíamos dicho, muy radical en términos de la visión, ¿no? De la opinión pública. Con razón, sí. porque siento que está muy ligado a la cicatriz que llevas encima o a la herida que aún sangra, ¿no? Sí, hay mucha gente, como decimos en Venezuela, engrinchada con todo esto. Exacto. Pero es paradójico que haya un determinismo también, todas esas opciones, y inmediatamente se tienda a condenar iniciativas de personas honestas que han legítimamente trabajado. Ahora mismo en Venezuela hay un movimiento emprendedor en medio de una situación que es equivalente a la que hubiera dejado una guerra o un gran desastre natural. Hay mucha gente apostando, luchando, sobreviviendo. No sé si ustedes pueden hablar un poco de esas experiencias, porque la propia Fede Cámara tiene un programa que es Aprendiendo a Emprender. No sé cómo has percibido eso en los últimos meses. Fíjate, Omar, en Venezuela... La resistencia. Sí, en Venezuela lamentablemente el éxito
en la mayoría de los casos se condena vinculándonos a una posición política. Si tú tienes éxito en un emprendimiento, ese señor está vinculado al gobierno o está enchufado, como dicen aquí, ¿no? Pero aquí hay cosas espectaculares. Aquí están pasando plataformas de pago, por ejemplo, que nacieron como una idea entre un pequeño grupo y hoy son importantes empresas que pueden convertirse ante un cambio, digamos, una apertura de fronteras en términos de inversión, pueden convertirse en unicornios, es decir, empresas que terminan siendo de billones de dólares. Aquí están ocurriendo cosas como los Uber Eats, o sea, ese Uber que te lleva comida, está ocurriendo también con plataformas locales. Hay pequeñas ventas de, qué sé yo, de hamburguesas que se están convirtiendo en franquicias con protocolos de primer nivel mundial. Es decir, así como hay un drama humano, estructural, político, social, etcétera, institucional, y así como hay unos que tienen la facilidad de tener conexiones que los hacen crecer de manera mucho más rápida que un negocio tradicional, hay muchísimos empresarios hoy en Venezuela, haciendo economía real, o sea, construyéndola, a pesar de lo disminuido. Okay, aún y a pesar de los hostil del sistema, aún y a pesar de las realidades legales y políticas, hay empresarios, bueno, que han logrado colateralizar inversiones afuera con sus proveedores o conseguir créditos afuera. Hay empresarios que, lo sabemos, hay casos específicos, que están invirtiendo en maquinaria porque han decidido no irse, porque tienen una inversión aquí sembrada en el país, ladrillos, máquinas que no pueden sencillamente vender o sencillamente no tienen ganas de hacer. Y dicen, no seguir en el país luchando y están buscando la vuelta a ver cómo los proveedores vuelven a confiar en ellos, a ver cómo compran maquinaria, que ya lo están haciendo, cómo están trayendo materia prima. Eso es una economía real. Eso es una voluntad férrea de esos empresarios y de las instituciones de seguir buscando espacios de manera independiente y autónoma, sin vinculaciones políticas, sin ser neutral ante quién es el culpable, sin ser indolente ante la realidad de la sociedad. Bueno, hay instituciones y hay ciudadanos, empresarios en nuestro caso, que están procurando sus inversiones, mejorarlas, en pro de ¿qué? De generación de riqueza, porque lo primero que hay que decir, Omar, es que hay que quitarse ese temor de decir que generar riqueza es lo mejor que le puede pasar a una sociedad. Y si lo puedes distribuir a través de la generación de empleo sustentable, bien remunerado, y sobre todo a través del crecimiento de la producción que empodere en nuestro caso, el venezolano, ¿no? Que empodere al ciudadano en su condición de consumidor y le genere esa independencia ciudadana que es de pararte en un anaquel a comprarte un carro, una casa o una mayonesa y decir, con lo que tengo en el bolsillo me compro la que pueda. Si quiero una de mejor calidad, trabajo más y me la compro, pero además le genero el problema al empresario de decir, sé mejor, sé más competitivo, dame precio, dame calidad, que yo en mi condición de consumidor decidiré si tú eres mejor que la mayonesa que es verde o la mayonesa que es azul en términos de marca, ¿no? Eso te lo da única y exclusivamente un país de inversión, un país de confianza, un país de reglas claras. Eso no lo tenemos en términos de marcos referenciales, eso no lo tenemos en términos de institucionalidad, pero bueno, en medio de 25 millones de personas que quedamos aquí, hay todavía algunos locos, soñadores, testarudos, llámalo como quiera, que están procurando eso, ¿no? Ahora, en los últimos meses, ya largos meses, el gobierno ha permitido la dolarización, de hecho, de la economía, aunque no formalmente, se ha ido avanzando. Ya la banca, por ejemplo, ha permitido abrir cuentas en dólares. Y ha ejercido una liberación de precios y ha perseguido menos a los empresarios que se atrevían a tratar de competir frente a la inflación, la hiperinflación. Este tipo de señales pragmáticas estarían creando entonces un entorno de convivencia posible para pasar a otra etapa de la economía venezolana. Mira, quizás aún con muchos atavismos ideológicos, quizás posiblemente más por condición que por convicción, aunque luego de 20 años, tú en 20 años naces y puedes estar graduándote de una universidad, o sea que algo aprendes, ¿no? En 20 años de ejercicio del poder. Pero posiblemente la transición económica, con todas sus carencias de institucionalidad y de posibilidades de insertarte en los mercados financieros internacionales,
bueno, y toda la realidad que ya sabemos, posiblemente la transición o la transición y transformación económica del país ha comenzado. El problema es que cuánto tiempo puede durar de manera anárquica y sobre todo en esas formas poco estructuradas y poco institucionales, cuánto verdaderamente puede ser beneficioso en el tiempo para el progreso mental de conocimientos, de visión, de pensamiento de la gente y, por supuesto, para el bienestar de la calidad de vida de esa misma persona, ¿no? Un punto que no hemos tocado y me gustaría actualizar esa información. La pandemia, el efecto de COVID-16, del coronavirus en la economía venezolana, ha tenido un impacto muy fuerte porque ya la economía estaba paralizada, como habíamos señalado al comienzo de la conversación. Se ha contraído un 80% el tamaño de la economía venezolana, después de ser la cuarta de América Latina. Hoy es más pequeña que la de Panamá o de Guatemala. Y en medio de la hiperinflación y toda esta parálisis del sector industrial, viene la pandemia que en todo el mundo ha ocasionado una crisis económica. ¿Cuál ha sido el impacto adicional en el caso de Venezuela? Mira, Omar, más de un 70% de las empresas que quedan aún activas en Venezuela se han visto afectadas por la pandemia, afectadas en operación, en tamaño, en capacidades financieras y en muchos casos también en la voluntad de los empresarios eventualmente de continuar o por decisión personalísima o por entornos que sencillamente tanto tiempo cerrado, sin flujo de caja, lo más difícil de una empresa es reabrirla después de mucho tiempo cerrado, ¿no? Aquí hay sectores que ya venían prácticamente trabajando al mínimo, por ejemplo, la construcción. Antes de la pandemia, la construcción, el 97% de la construcción sencillamente estaba detenido de las capacidades de la construcción. O sea, eso te decía que estaban construyendo por ahí un edificio y alguien remodelando un baño, por hacerlo gráfico y quizás jocoso, pero la realidad es que aquí no hay construcción de envergadura, de infraestructura que permita reactivar y repotenciar el país. Después tienes ya en el marco de la pandemia, tienes un sector como es las aerolíneas que está pasando aceite verdaderamente, porque ya tienen 7 meses detenidos pagando seguro de los equipos, en algunos casos pagando el alquiler de los equipos, pagando tripulaciones, pagando personal en tierra, y eso sin poder vender un boleto, porque ni siquiera se les da la preventa como una forma de ingreso y manejo de flujo de caja de cara a futuro. Correcto. Bueno, obviamente el turismo en líneas generales, pero tienes otros sectores, alimentación, salud, y te diría telecomunicaciones. Telecomunicaciones está contratando gente, porque bueno, el país se soportó sobre la red de telecomunicaciones que había, televisoras, internet, etcétera, etcétera. Y han tenido que, aún con rezagos tecnológicos, tener que contratar mayores personas para poder dar servicio a un incremento de la demanda. Entonces, es una situación muy compleja, pero no deja de ser, obviamente, en líneas generales negativa. Claro, ha habido redimensionamiento, ha habido agilidad mental de procesos, se han quitado burocracia, toma de decisiones, cambio de rubro. Los licoreros, por ejemplo. Los licoreros tienen cerrados 7 meses en la licorería, lo cual además te pones a pensar y entonces, permites que lo vendan los bodegones y lo hagan delivery y permites le dices al fabricante que ponga la industria a producir el licor, pero después no se lo permites al licorero venderlo. Y eso es una unidad de negocio tan honesta y transparente como es cualquier otra. Entonces, hay unas profundas distorsiones en las políticas públicas y sin duda alguna hay unos profundos daños de la pandemia. Hay sectores como, por ejemplo, la agroindustria, que comparado en el mismo tiempo del 2019 ha producido más. ¿Pero por qué ha producido más? Porque la política pública le ha permitido, sin cambiar el estamento legal, sino que pragmáticamente le ha permitido, bueno, le ha liberado sí, capacidades, formas. Entonces, en líneas generales es negativo, pero bueno, hay todavía sectores que han logrado mejorar sus condiciones con respecto al año pasado, ¿no? Y es un entorno que podría cambiar en los próximos meses. Ya desde el punto de vista gremial, el sector empresarial ha fijado posición sobre las elecciones del 6 de diciembre o
por los llamados a votar o a no votar? ¿Cuál es, o se ha mantenido neutral? No, mira, como te hemos dicho, nosotros no somos neutral ante la situación del país. Obviamente que constitucionalmente son unas elecciones que están escritas en la Constitución, que tienen hasta fecha, que algunos además jurídicamente se hacen valer de eso para enmarcar la obligatoriedad de las mismas, ¿no? Yo creo que las leyes la enseñan seres humanos y por los seres humanos también puede hacer cosas en favor de ellos. Nuestra posición, obviamente, primero, hay una libertad de conciencia, porque nosotros no somos una institución de régimen autoritario que dice, ¿saben qué? Ningún empresario vota y díganle a todos sus trabajadores que no voten. Eso hay una libertad de conciencia, que cada quien haga lo que considere que deba hacer y lo que además lo motive a hacerlo. Porque si tú sientes que como ciudadano que hay una posibilidad, que hay un cambio, hay un candidato que te gusta, qué sé yo, la razón por la que sea, tú como ciudadano vas y lo haces. Ahora bien, institucionalmente hemos dicho que de qué sirven unas elecciones que no le van a servir absolutamente a nadie al país. ¿Cuáles son las consecuencias de unas elecciones que no tienen la posibilidad de crear ese espacio, de sostener la institucionalidad del poder legislativo, donde siendo la casa de las leyes, siendo la casa de la discusión política, se pueda lograr esas dos acciones naturales y objetivos de esa instancia? Entonces, no es un tema de tomar posiciones de ir a votar, si votar o no. Es un tema de decir, hagamos que esas elecciones sean útiles en el marco de lo que significa el poder legislativo, que puede ser además la verdadera herramienta de un proceso de transformación del Estado, porque ahí hacen vida, si dan las condiciones, ahí es un parlamento donde puede hacer vida todas las tendencias políticas. Eso sí, hay que tener también condiciones no preelectorales, sino también postelectorales, que es que se reconozcan los resultados y de que no se utilicen los otros poderes y las otras instancias del Estado para mancillar, minimizar y deteriorar la legitimidad de una posible nueva Asamblea Nacional, ¿no? Sí, porque en efecto la crisis política venezolana se agudizó porque el chavismo no reconoció, de hecho, los resultados de la elección de 2015. Le quitó todos los poderes Correcto, todavía constitucionales tenemos al Congreso. los primeros días de aquel Congreso. Bueno, 3 diputados de Amazonas fueron relevados de sus cargos y ahí había que convocar unas nuevas elecciones según la forma. Y bueno, pasaron 5 años y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Eso le hace muchísimo daño al futuro. O sea, nosotros tenemos severamente comprometido, Omar, Venezuela tiene severamente comprometida la institucionalidad de la República. Y en términos ciudadanos, cuando tú oyes a Susana Rafali, una importante activista y actora con la comunidad internacional en sitios donde ha habido devastaciones naturales o donde hay dramas humanos, cuando tú lees cifras de que dice el 60% de la infancia venezolana tiene algunos visos de desnutrición, y de ese 60% hay un porcentaje de 10, 12 que ya está en una desnutrición severa. ¿Qué te quiere decir eso? Esto no es solo el drama de un niño hoy. Esto es una carga para un Estado en 20 años. Esos son infantes que no van a lograr un desarrollo cognitivo que les permita desarrollar habilidades, donde, por el amor de Dios, con lo dignificante que es cualquier empleo, pero pueden ser personas que sencillamente solo sirvan para unos empleos muy básicos. Y entendemos también que la modernidad, la innovación está haciendo que muchos de esos empleos básicos hoy pasan a la tecnología. Entonces, eso es una carga de Estado de cara a futuro. Entonces, no es solo el Estado, es la sociedad completa, toda la sociedad y las familias venezolanas, una generación completa perdida. Exacto. Entonces, el problema no es solo institucional. Veamos también, porque al final, Omar, nos cambiaron el nombre, le pusieron bolivariana, nosotros nos cambiaron la bandera, le pusieron esta llamada, le cambiaron el escudo. Lo único que no han cambiado, y gracias a Dios a la Virgen, es el nombre de los leones, los gloriosos leones del Caracas. Pero aquí se ha cambiado formas de pensar. El rostro de Bolívar, aquí se ha cambiado todo y posiblemente lo puedan volver a cambiar X, pero lo que no se debe, y lamentablemente lo que no se debe cambiar,
es las posibilidades y las oportunidades que tiene que tener una nación de surgir y las posibilidades de tener acceso igualitario. Porque el verdadero problema que tenemos hoy en Venezuela, ¿cuál es? Es que tú y yo hoy tenemos internet, pero yo tengo 3 hijos, Omar, 3 hijos pequeños, y en la casa tengo la posibilidad de tenerle 3 equipos y un internet de buena capacidad, que los muchachos que van a un colegio privado que tiene ciertas condiciones puedan tener sus clases, pero el resto, la mayoría de la población no tiene esos beneficios. Y con todo y eso, es un problema dentro de la familia porque esto es una realidad totalmente distinta. Entonces, Claro. ¿cuál es el acceso a las oportunidades igualitarias? Tú y yo nos caemos y nos fracturamos un tobillo, por no decir una cosa peor, y bueno, tendremos algún seguro, tenemos algún ahorro, tenemos algún bien que vender para poder ir a una clínica privada, pero la mayoría de la población no tiene esa posibilidad e ir a un centro sanitario público, bueno, sabemos lo que significa, sin agua, sin luz. Creo que es un tema interesantísimo del mundo militar, ¿no? De la militarización de la política. Exactamente. No sé si quieres hablar de eso. Sí, 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 claro. Ajá, comentaba que Venezuela, en realidad, el régimen chavista durante todos estos años ha vendido unas consignas expropiadas a la izquierda romántica, básicamente, que hablan de cosas que desde John Lennon hasta Mahatma Gandhi hubieran apoyado, pero en la realidad no son actos de fe ni de obras lo que ha hecho el chavismo. Es básicamente un partido militar, armado obviamente, que impone una ideología que no ni siquiera es en realidad de izquierda. Si medimos a la izquierda, por ejemplo, con lo que ocurre en Europa del Norte, donde hay sociedades avanzadas con derechos plenos, libertades individuales y educación, salud gratuita. Nada de eso ocurre en Venezuela. Fíjate, Omar, sí, coincido plenamente con lo que estás planteando. Por ejemplo, el tema de la militarización. Hoy los militares son una realidad en la cotidianidad de la sociedad civil, ¿no? Antes era difícil ver militares activos en puestos de cargos públicos, en el ejercicio del empresariado o simplemente en acciones cotidianas de la ciudadanía. Ahí también hay unos profundos cambios, pero profundos cambios que en el rediseño de la República, en ese anhelo de transformación de una nación incluyente, tú tienes que entender también que es una nueva realidad y vas a tener que ver cómo los insertas en ese acuerdo político y ver cómo los insertas en esa sociedad que sea beneficiosa para todos, ¿no? Y por eso las cosas de la noche a la mañana, abruptamente y sobre todo sin tomar en cuenta las posiciones de todos los actores, son sencillamente soluciones, digamos, de poco aliento, de corto aliento, de corto plazo, ¿no? Y Venezuela, la crisis es tan profunda que lo que necesita más bien, es prospectiva. Es pensar en un país en el 2050. Porque si piensas en el 2025, es muy fácil. Cualquier desvío genera cambios estructurales muy fuertes. En cambio, cuando tú la perspectiva la colocas a larga data, tú dices, bueno, cualquier errorcito te mantienes siempre como que en la mitad de la línea de navegación, ¿no? Son países que lo han logrado de manera excelente. Bueno, Corea del Sur, Singapur, por ejemplo, ellos ven esto como la empresa Singapur. La empresa Singapur dijo, necesitamos crear una clase dirigencial de capacidades y los mejores estudiantes le financiaron en Inglaterra estudios y 20 años después regresaron y los pagaban a valor de mercado. Es decir, si una empresa de refresco pagaba $500,000 al año para un gran gerente, el Estado le pagaba $500,000 para que fuese un gerente en políticas públicas. Bueno, eso es un país que se diseña y ahí vamos a tener que incluir a chavistas, a militares, sí, a católicos, a judíos, a una sociedad completa. Es inviable que no sea así. Y después quitarnos esas rémoras existenciales e ideológicas de izquierda y derecha. Nosotros lo que necesitamos es, primero, respeto a los preceptos constitucionales, a los derechos humanos, a la lógica, a la coherencia, a lo posible de la calidad de vida, y más que de derecha a izquierda, en ser rápidos
o lentos en la toma de decisiones. Ahí es donde está verdaderamente las posibles soluciones de un país que sea para todos viable y que sea para todos, sobre todo, vivible, ¿no? Sí. Bueno, señor Cusano, ha sido una conversación bastante grata, intensa. No sé si nos queda algo, bueno, nos quedan varios temas por fuera, siempre nos quedarán, pero podemos repetir estos encuentros en cualquier momento cuando haya algunos cambios en escenarios, ¿no? Y noticias. No Seguro sé que si sí, nos Omar. queda algún comentario adicional. Mira, quizás el comentario con que me gustaría cerrar es que desde la institución, es una institución que tiene 76 años, donde hacen vida 15 sectores de la economía, donde tenemos presencia en todo el país y donde de una u otra forma está vinculado todo el tejido empresarial venezolano y en consecuencia el tejido de los trabajadores, ¿no? Eso es un binomio perfecto. Sí, Nosotros sí, vamos a seguir procurando que de manera independiente, de manera autónoma, serle útil a la nación. Y serle útil a la nación en el marco de la coyuntura y en lo estructural para procurar una democracia plena, una democracia inclusiva. Quizás eso, como dije en algún comentario, en algunos casos no te convierta en popular en términos institucionales y tengas que soportar los ataques del radicalismo de las redes y de la emocionalidad razonable que vive los ciudadanos, pero flaco favor le haríamos al país si instituciones como la empresa privada, como los sindicatos, como las academias, como la iglesia, sencillamente se plegaran a la voluntad exclusiva de las personas o de terceros en proyectos políticos. El único proyecto que acompañamos es la democracia, una democracia con justicia, una democracia con respeto y sobre todo con oportunidades, porque esa democracia liberal es necesaria, lo cual no significa que esté alejada del respeto a los derechos sociales, a los derechos ciudadanos, ¿no? Ahí vamos a seguir trabajando y ese es nuestro compromiso con el país y posiblemente la mejor forma de que nuestra misión sea una siembra para mejor cosecha a las generaciones futuras. bueno. Muchísimas gracias por esta conversación, por esta entrevista, por estos mensajes. Serán muy útiles para la audiencia en cualquier mundo donde se encuentre. Ha sido Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, el gremio empresarial privado más importante y antiguo de Venezuela. Presentó para ustedes Omar Lugo desde Caracas, Venezuela. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pronto.